Un simple cambio en la aplicación de podcast de Apple ha provocado una crisis en la industria del podcasting, con pérdidas millonarias. ¿Quieres saber cómo fue que ocurrió eso? No te pierdas esta historia que te voy a contar a continuación. Todo empezó cuando Apple anunció la nueva versión del iOS 17, que tenía cambios, por ejemplo, en la aplicación de podcast. Podías ver mejor el arte de cada podcast, mejor experiencia de reproducción y de búsqueda de nuevos episodios y de nuevos podcasts. Pero había un lado oscuro en ese cambio. Las descargas automáticas las quitaron. Antiguamente, en Apple Podcast, si tú seguías un podcast, empezaba a descargar todos los episodios. Todos. Aunque tú no los oyeras, los descargaba para tenerlos listos en el momento en el que los quieras oír, ahí iba a estar. Alguien dijo, mira, esto no está tan bien para lo de el manejo de datos. Se llena el teléfono con episodios de podcast que posiblemente la gente no va a escuchar nunca, porque se olvidó, se suscribió y se olvidó. Vamos a solucionar eso. Quitamos las descargas automáticas. Y lo que no habíamos caído en cuenta todos es que esas descargas automáticas estaban sosteniendo el negocio de muchas compañías, como por ejemplo Acast. En inglés se dice Acast. Perdió más de $7 millones cuando los suscriptores de sus podcasts no descargaron automáticamente todos los episodios de un podcast. Supongamos que sigues un podcast que es diario. Apple descargaba 5 episodios a la semana. Si es diario, digamos que de lunes a viernes. Tú escuchabas solamente uno. Bueno, pues ahora con el iOS 17 se empezó a descargar solamente un episodio a la semana. El que tú oías es más eficiente, pero no es más eficiente para los que vendían publicidad en esos 5 episodios a la semana. ¿Cómo se solucionaría eso? Tienes que pensar en otra cosa que simplemente dejarle las descargas automáticas a todo el mundo. Hay que hacer otras cosas, como por ejemplo mejorar la calidad del contenido, enganchar a tu público realmente para que de verdad escuchen y no que figure una descarga cuando en realidad no te habían oído. Eso no es del todo honesto, ¿verdad? Hay que cambiar de estrategia si tu modelo es vender descargas en Apple Podcast. Ahora, Apple sigue haciendo cosas muy interesantes. Ha incorporado recientemente, por ejemplo, las transcripciones para que sea más fácil encontrar un episodio en el que hablan de lo que tú quieres oír, de los temas que a ti te gustan. Empieza a transcribir todos los episodios para saber de qué hablan adentro del audio. Si alguien tiene un podcast de cine, pero en un episodio empezó a hablar de fútbol, le va a aparecer a las personas que están interesadas en fútbol también. Hay muchísimas nuevas opciones, más honestas que simplemente poner una máquina que descargue. Esas estadísticas van a ser más fieles, pero implica que haya que cambiar de estrategia si lo que quieres hacer es vender publicidad. Los anunciantes estaban pagando por las descargas o por los oyentes. Ahora, por los oyentes. Si te interesa este tema, conversa conmigo, sígueme para saber más de podcast. Y te recomiendo el libro Todo sobre Podcast.